noches, gracias por la sintonía, bueno, gracias por estar ahí. Vamos a estar hablando de qué pasó, se cumplió el plazo, ustedes saben que había otorgado la OFAC, este organismo que trabaja con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para las empresas del Grupo Cartes, que debían ajustarse a las sanciones aplicadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos al expresidente Horacio Cartes y a sus empresas. Y la idea es sobre todo hacer un análisis económico, porque más allá de la lectura política que se puede hacer, obviamente estamos hablando del impacto que puede tener en nuestro mercado de un grupo empresarial importante que tiene un número también importante de empresas. Vamos a estar hablando de eso en una primera parte. En una segunda parte del programa vamos a hacer un contacto con una economista de El Salvador para hablar de este proyecto del presidente Bukele, un hombre muy conocido en las redes sociales sobre todo, esta idea de llevar a su país al manejo exclusivo de criptomonedas. O sea, ¿qué hay ahí? Bueno, lo vamos a estar hablando, así que creo que hay mucho para conversar esta noche. Y ya les cuento, estamos con el economista Víctor Raúl Benítez. Hola, Víctor. Buenas ¿cómo noches, estás? muchas gracias. Gracias por venir, ¿eh? Tus órdenes. Wildo González, economista, estuvo, ustedes saben, mucho tiempo en Chile, académico. Hola, Wildo, ¿cómo estás? Bien, bien, buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por venir. Víctor, vos tuviste muchísimo tiempo en Brasil, ¿no? ¿Estás Sí. ¿Todavía sos académico allá? Sí, sí, pero yo viví luego en Curitiba una década. Una década. Sí. ¿Y vos estás en Getúlio Vargas? Sí, ahora volvimos a clases presenciales, Ajá. porque durante la pandemia y un tiempo después a distancia. Virtual. Sí, globalización, macro y microeconomía. Ajá. Y en el caso de Wildo, vos estás como académico también. Sí, la mayor parte del tiempo escribiendo papers, tengo varios papers enviados a revistas, esperando respuesta, obviamente, a ver qué me dicen. Y eso más que nada. O sea, Revistas internacionales, no los cachivaches que se suelen publicar acá. no, tengo un paper sobre robots que está pendiente en el Labor Economics, o sea, cuál es la implicancia de la automatización en el empleo. Algo que está bastante de moda, especialmente ahora con el tema de la inteligencia artificial. artificiales. Eso nosotros habíamos trabajado con un amigo chileno cuando vimos la pandemia. Creo que alguna vez conté que en California no podían bajar las naranjas, entonces por el tema de que por la migración esta temporal que había de los centroamericanos a California, para bajar la naranja poner en una caja. Y a los que producían naranja les era caro comprar un robot. ¿Qué pasó? No vinieron los centroamericanos, entonces ahora ellos necesitaban bajar naranja, había gente encerrada con hambre, entonces que ellos lo que hicieron, pues ya compraban un robot, el robot sacudía el árbol, bajaba la naranja con un láser, detectaba si la naranja era para ir a consumo o tenía buena pinta, vamos a decirle, o si era para hacer jugo, y ahí desplazó el trabajo. Claro, tuvieron que hacer esa inversión y ahora que vinieron los trabajadores ya no hay empleo. No hay empleo, entonces más o menos se cortó ese flujo de inmigración. Entonces ahí nosotros dijimos, pucha, cuando empezó la pandemia todos estaban escribiendo algo sobre la pandemia, entonces nosotros queríamos hacer algo también. Y cuando empezamos a escribir nos dimos cuenta de que todos los grandes capos de que estaban full time con eso, con un full asistente de investigación, estaban escribiendo también. Y nos iban a ganar muy rápido. Entonces nosotros dijimos, pucha, vamos a escribir algo que va a tener un impacto más a largo plazo. Y nos centramos en eso. Y ahí vamos. Yo creo que el proceso académico es bien un poco ingrato. En el primer journal que enviamos, que era el Journal Top de Desarrollo Económico, nos hicieron mierda el paper. Mierda nos hicieron. Literalmente. Y después enviamos a otro que le gustó bastante y dijo, pero pucha, sabes que no es el nuestro, envían a otro. Y enviamos al Labor Economics y ahí está pendiente. Pero lo simpático de todo después que en el Developer Economics, que yo pensábamos que no fue tan mal,
Después de un año me contactó y me dijeron... Nos gustó. No. Si queremos. No, sabes que tenemos otro paper, pero queremos que vos seas refer. El proceso académico pues, siempre funciona con referato. O sea, ponerle... Alguien que... Víctor, el editor de una revista, o sea, Luis Vareiro le envía el paper a la revista de Víctor. Y Víctor te envía Víctor busca quiénes son los mejores en el mundo para que entiendan algo de eso y le envía y le dicen, pucha, ¿sabes que vale la pena o no eso? Claro. Entonces ya que te envíen eso ya es un honor, ¿entendés? O sea, el top de desarrollo económico te está enviando y yo obviamente dije que sí, ¿entendés? Y pucha, y mira el paper y si yo fuera ya, pucha, ya publicaría porque el paper era demasiado bueno, ¿verdad? Pero tenía que ser crítico, entonces me puse a estudiar un montón de cosas y envié la revisión. Y sobre esa base ahora escribiste vos. Y ahora estoy escribiendo otra cosa sobre lo que aprendí de eso. En todo caso, hablo sobre salud, estoy escribiendo. Y pucha, y ahí me sirvió igual, ¿entendés? O sea, es impresionante, o sea, es terriblemente cruel, pero se aprende muchísimo. Empezamos hablando de esto porque digo, vamos a hablar enseguida del caso de Descartes, pero para entender también el mundo académico y lo lejos a veces que estamos nosotros de ese debate, ¿verdad? ¿Cómo viste vos, Víctor, esto? Viste que se convirtió en sensación por una cuestión, digamos, de coyuntura, que se lanzó este nuevo bots de inteligencia artificial. Sí, el GPT, el GPT. Exactamente. Sí, te escuché hablar la otra vez en la radio, muy interesante la charla que tenías con Estela. Y no sé si Fito también. También estaba Fito. Y muy interesante, solo que yo para no pelar en esas cosas siempre hablo con los millennials. A ver qué dicen ellos. Y me dijeron, todavía tiene muchas imperfecciones. Sí. Probá un poco, me dijeron, y ellos probaron. Y Horacio Cartes todavía no está sancionado y Argentina todavía no ganó la Copa del Mundo. Sí, sí. Entonces el mejor de los mundos, y yo todavía no firmé mis pagarés, que firmé muchísimo en el 2022 de deuda. Entonces el mejor de los mundos para el señor expresidente y para mí. Sí. Pero dicen que va a ir mejorando y va aprendiendo. El mundo académico brasilero es también muy exigente, donde nosotros nos desarrollamos, ¿verdad? Se usa mucho el pensamiento crítico, nadie discute personalmente la opinión del otro, personalmente, claro. No hay ningún tipo de agresiones. No se personaliza el debate. Todo tiene que tener un objetivo, un pensamiento crítico, todo tiene que basarse en hipótesis, en datos y en evidencias. Todo se debe hacer desde una perspectiva. Si tú eres creacionista, no hay problema, tú eres creacionista. Si tú eres ateo, tampoco hay problema. Claro. Con tal de que vos cuentes vos lo que tenés que hacer desde qué perspectiva tú estás diciendo tal o cual cosa. Y argumentar lo que estás diciendo. Sí, y siempre llegas a una conclusión para no ser ñere. Y entonces mis alumnos pasan primero por un brainwash, donde se le dice, acá nadie se pelea con nadie, que no lo hago yo, hace otro profesor, y le explica las normas del paper que uno va a escribir, del trabajo práctico, de la clase, de las preguntas cuando uno va a hacer en el aula, son todas muy respetuosas en base a esos 5 elementos del pensamiento crítico. Eso, por ejemplo, acá es muy difícil, porque cualquier opinión que uno lanza ya te dicen que vos sos zurdo, que vos nunca trabajaste, que vos sos... Sí, claro. Entonces no se puede... No se puede. Sí, es difícil con los prejuicios que tenemos. Y sobre todo porque eso que en literatura es muy bueno, el pensamiento mágico, en la academia es terrible, ¿verdad? Brutal. Sí, no, es complicado eso. O sea, yo creo que tenemos que avanzar mucho todavía eso en tratar de tener una masa crítica. Sí. Y tratar de publicar lo más que se pueda de cosas de Paraguay afuera. O sea, en revistas importantes. Yo creo que hay que invertir en eso. Y tratar de potenciar también a nivel local acá probablemente para la gente más junior. La investigación y el desarrollo. Pero algo, por ejemplo, que dijo Víctor, que el tema del chat GDP es solamente hasta el 2021. Así me dijeron por lo menos. Sí, pero vos podés, por ejemplo, no sé, ponerle el link de un diario de hoy, le decís que te analice la noticia hoy y te analiza, ¿entendés? Ah, mira. Y de hecho es bien simpático porque depende mucho también de qué es lo que se esté haciendo. ¿Entendés? Por ejemplo, en economía está... Lo último son los modelos de agentes heterogéneos, o sea, donde vos ya no agarrás más un personaje representativo y decís que, no sé, que ahorra de una firma representativa, sino que trabaja sobre la entera distribución de probables personas, entonces está en un mundo continuo, un poco más enredado. Y eso está muy de moda y todo el mundo hace un programa que se llama Julia, la mayor parte de las veces. Entonces,
Es un modelo. ¿Eh? Es un modelo, Un una modelo, modelización. un tipo de modelo, así como los DSG, ahora Sí, están de sí, moda sí, la sí. gente Qué heterogéneo. impresionante, ¿no? De hecho le dicen Hank, le dice A mí H-A-N-K. me Hank. impresionó la rapidez con que responde, ¿verdad? Por ejemplo, le pregunté, Sí. ¿qué dice la Constitución noruega sobre la felicidad? Maravilloso. ¿Te ¿Verdad? respondió? Así. Y me respondió el segundo. Dice, la Constitución no habla específicamente, pero el artículo 5, que hace referencia a la importancia de la cobertura social, bla, 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 y esos son elementos, me hizo una construcción citando artículos de la Constitución noruega. Pero tenés que tener cuidado porque, mira, el ChatGPT te puede resolver ese modelo ahí. Ajá. Te puede mostrar resuelto Sí. el modelo, impresionante. Ahora, lo que también pasa es que te responde y te hace referencias falsas. A la Entonces- pucha. Entonces, ya, a mí me pasó, por ejemplo, yo estaba justamente en el paper nuevo que estoy Tengo que trabajando. revisar después el artículo de la Constitución noruega si era cierto. No, mira, yo por ejemplo le pregunté, yo estaba trabajando en algo que tenía que ver con salud y productividad, entonces le empecé a preguntar, y le pregunté, ¿hay alguien que hizo algo usando el método específico este? Sí, usaron estas personas, sí. Y pucha, y empecé a buscar, de las listas de los 10 que me dio, o sea, 3 eran falsos. ¿Entendés? Y de Caramba. los 3 que eran falsos, yo le iba preguntando cosas y me respondía bien y tenía sentido. O sea, el método estaba bien, o sea, tenía sentido, no tenía pifia, las conclusiones parecían Claro. razonables para Solo que los era datos. mentira. Solamente que era mentira. Es un pequeño detalle, ¿no? Entonces, es como que... Sí, Todavía se está desarrollando sí. esto. O sea, ahora, por ejemplo, es como si alguien... Si sos medianamente inteligente, va a seguir siendo medianamente inteligente, no te va a transformar en un genio. No, Y claro. si seguís siendo boludo, vas a seguir siendo boludo. Eso no te va a curar la inteligencia artificial. La boludez no va a desaparecer. Eso no con te va a esto. desaparecer. Bueno, aterricemos en nuestro tema. Venció el plazo el lunes para que las empresas del grupo Cartes se ajusten a lo que fueron las sanciones del Departamento de Estado, sí. ¿verdad? ¿Cómo viste vos ese proceso, Víctor? ¿Qué es lo que hicieron? Porque se anunció públicamente que muchas de las empresas, por ejemplo, en el caso de la cementera, Sí. había un adelanto de, ¿cómo que se llama Anticipo esto? de herencia. Anticipo de herencia, y los hijos terminaron con las acciones que pertenecían a Horacio Cartes. ¿Esto es ajustarse a lo que planteaba el Departamento del Tesoro? Sí, el señor expresidente hizo una reingeniería accionaria y reingeniería de sus intereses en términos de propiedad sobre esas empresas. Yo, haciendo un poco memoria, veo que el sector salud, el sector fintech, que es financiero, lógico, le dio a su hermana, que es nomás luego la dueña de su propio banco, debiéndole a él los dólares Claro. que él le prestó para que sea. Muy objetivo es lo que hizo el señor presidente. El sector construcción le dio a sus hijos. Jiménez Gaona, Secon. Y creo que Farmacenter también, si no estoy equivocado, le dio a sus hijos. Ya no recuerdo tanto o tan bien, ¿verdad? El sector bebidas y el sector combustibles hizo un canje de acciones con un banco al cual él le debe nomás luego 55 millones de dólares. Es como decirle, dame ese activo que vos tenés mío y yo te voy a dar un activo mío y trocamos, y entonces la propiedad ahora es tuya. Solo que eso algunos dicen de que puede ser que Andrónico Luxig nomás el que le llamó al banquero de acá y le dijo, che, tengo un problema. Mi ex socio, que tiene que salirse rápido de la sociedad donde yo estoy, porque está enredado con los Estados Unidos, ¿qué tal si es que vos le ayudás a que te dé nomás a vos sus activos, vos le das los activos de él que vos tenés que cambiar un pagaré por unas acciones y después a lo mejor yo te compro tu banco? Esas son especulaciones. ¿Entendés? Bien, Sí. Porque el Citibank, el socio Andrónico Luxig, pagaron más de 1.500 millones de dólares en comprar el Banco de Chile. Citibank es socio con el grupo Quinienco, no sé cómo se llama. Quinienco. Y ellos son dueños del Banco de Chile, que a lo mejor más adelante puede comprar también estos bancos que están acá. Esas son especulaciones. Sí. Los economistas hacemos nomás especulaciones de por qué hizo. Claro. Porque en realidad, yo te cuento algo, si vamos por el business as usual, donde se gana plata, no es un gran negocio para un banquero vender gaseosa y vender nafta. Sí, claro. Eso es lo que yo hago como análisis sencillo. No, es un negocio de tener dinero, Sí, capital. y además una de las empresas pierde luego plata, creo que es Enex, y el que gana plata es la bebida nomás, la gaseosa. Entonces ese allí está con un banco. Por otro lado, él se quedó como papá, o sea,
yo me voy, pero me quedo. Yo sigo siendo el papá de esas jóvenes. ¿Verdad? Le entregó esa Jiménez Gaona. Encima Jiménez Gaona con una licencia que él caneteó, que él firmó cuando era presidente, chutó décadas la concesión de la ruta. Ah, sí, de la obra de la Tapepona. ruta, del peaje. Sí. Tapepona. Sí. ¿Verdad? Por eso que yo siempre digo que él es un empresario. Él es un empresario artificial. Empresario artificial es la gente que hace esas cosas. ¿Verdad? No es que compite en el mercado, agarra y usando el poder que se genera un beneficio. un ¿verdad? beneficio, claro. Eso se llama crony-capitalism, capitalismo de secuaces, modelo ruso. En realidad él está dentro del modelo ruso. Y por otro lado hizo otra venta de una empresa a su hermana, que es la Fintech. No sé cómo le va a pagar. Las ventas pues se hacen también así como se hizo ahora en los bancos europeos, por una libra esterlina y el resto de las utilidades no va a pagarme. ¿Se entiende? Sí, claro. Así también se vende cosas. Y también, ya no recuerdo más, pero él lo que hizo es, y en muchas se queda como deudor, creo que dejo de ser accionista, pero me quedo como acreedor, perdón. Como Acreedor, porque claro. yo tengo el pagaré de un montón de Sí, empresas. pasaba con el banco, que el acreedor principal de la hermana, que era el principal accionista, era él. Sí, en realidad, yo no sé si es que vos tenés 50 millones de dólares, nos vamos juntos, yo no tengo. pero si tuvieras, y no es tuyo, yo nomás te presté a vos. Claro. Sí, así mismo. Yo no sé si a vos el banco ahora mismo, el Banco Central te va a dar que tengas un banco. No cumplen los compliance, pero ese otro cumplió. Pasó. La hermana compró todas las acciones y se quedó con 90% del banco. Y bueno, esa es la realidad. Yo creo que él, desde la realidad, desde la verdad jurídica, él salió. Ahora, yo no sé cuál verdad querés saber. Si querés saber la verdad verdadera, él no salió. Bueno, pero la pregunta es, ¿cuál verdad es la que va a considerar la OFAC? Y yo no sé. Ese ya te tengo que decir no sé. Porque Wackett, un señor panameño que se fue en cana por problemas similares, dueño de La Riviera, que es un montón de empresas que venden en esos free shop de los aeropuertos, esos tax free. Él se fue en cana también por lavado y una serie de cosas. Se fue en cana, en la época de Clinton. Esto no es de ahora. Sí, no, esto lleva tiempo. ¿Y él qué hizo? Yo no sé si eso le habrán dicho sus asesores al señor expresidente. Metió todo en un fideicomiso, se fue en cana, cantó un poquitito allá, salió a los 1 año y hoy sigue manejando sus empresas que ya no son suyas. Son de un fideicomiso. Tú lo has dicho. Eso es lo que yo puedo decir hasta este momento. Pero él tiene una cuestión ahora que no sé por qué nosotros hablamos qué le va a decir la OFAC. ¿Y la justicia paraguaya? Yo lo que te pregunto a vos, Luis. No, hoy, mira, yo hoy justamente hablaba con el canciller y le pregunté si en algún momento el Ministerio Público le solicitó que haga el trámite correspondiente ante las autoridades que correspondan en Estados Unidos para obtener esa información fehaciente que dice el Departamento del Tesoro y del Departamento de Estado, que dice tener y sobre la que se basó para aplicar estas sanciones, porque esa información fehaciente es una información referida a delitos cometidos en territorio paraguayo. Sí, pero relacionados con uso de dólar, bancos norteamericanos. Claro, Por vinculado eso es que con ellos, claro, sí. pero ellos, ¿qué es lo que dice Estados Unidos? Vos cometiste delitos en tu país y el resultado de esos delitos, la ganancia, la metiste en mi sistema financiero. Sí. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Sí, sí. Puedo hacer cortito y después le quiero escuchar un poco también la opinión de mi amigo y colega, ¿verdad? Yo estuve leyendo muy bien qué pasa con los que son sancionados por la OFAC. Porque lo que le pasó a los rusos le puede pasar, porque ahí lo que se probó mucho de este sistema. En Rusia. En Rusia, con los jerarcas rusos, el cronicapitalismo, el capitalismo de secuaces ruso. 1.300 millones de dólares de multa se multó en 2019-2020 a no ya a los jerarcas sancionados, a su ecosistema que siguió ayudándolos para operar. Porque hay dos sistemas, hay dos formas de sancionar que tiene. Uno es yo te bloqueo tus bienes, pero el 90% de los casos los norteamericanos ya saben de que siguen a Cajata. El tipo ya ligó ya y sigue operando. Entonces viene una segunda. No, pero ya no se le multa a él. A él ya se le dio el tuque. ¿Y qué le multan al Estado? No.
al banco que le sigue ayudando, al testaferro, al PEA y a la MOA, que siguen ayudándole para que él siga operando disfrazado. Bueno, Se llaman sanciones implícitas. Hay dos sanciones, explícitas al tipo, implícitas al otro. vamos a desarrollar más esto porque es muy importante. Wildo, ¿cómo afectó hasta ahora esto, o sea, todo este movimiento que tuvo que hacer obviamente el grupo para ajustarse en un mercado tan chiquito como el nuestro? ¿Esto tuvo algún impacto, generó algo? Bueno, mira, y sinceramente en términos así como mío macro, no. O sea, lo que estamos viendo ahora y lo que estamos sintiendo ahora en la economía es la desaceleración que se inició a fines del cuarto trimestre. Si uno ve justamente las cuentas trimestrales que publicó la semana pasada el Banco Central y uno quita todos los sectores ligados a los recursos naturales, uno ve que la economía se contrajo menos 2.1%, creo que más o menos. Entonces te das cuenta de que la economía viene con bastante menos impulso de lo que probablemente muchos pensaban o pensábamos. Y el tema de las sanciones de Cartes, la única cosa que va a generar un poco más de incertidumbre, o sea, y la incertidumbre va a afectar negativamente la economía. En términos así como de transacciones, pues a lo mejor que algunas personas traten de no quedar expuestas a lo que justamente Víctor mencionaba, a algunas empresas. O sea, el tamaño no es tan importante como algunos quieren hacer creer. O sea, nuestra economía sigue dependiendo de sus grandes motores, la exportación de carne, de soja y de lo que pase con los precios en el mercado internacional y el clima. Sí y no. Sí, no. Vos tenés que pensar que nuestra economía, desde la serie de reformas macro que iniciamos, tiene como dos velocidades. Está lo que vos decís, que en realidad afecta bastante y es muy difícil hacerle el quita a eso. Y después tenemos otros sectores que son un poco más independientes, que está la parte, especialmente la parte de la construcción, que está muy pendiente, la parte del desarrollo, las brechas, cierre de brechas de infraestructura, menor déficit habitacional, de ruta, servicios públicos y otras más cosas, que está interconectado también un poco también con la inversión pública, que también vino un poco golpeado en la parte con la menor ejecución que tuvieron a fines del año pasado. Tenés ese sector y después tenés el sector de la parte de la industria, de la parte de la maquila, de la parte un poco más desarrollada, que está un poco más industrializando un poco más la materia prima, que tiene como principal mercado principalmente Brasil y nuestros vecinos, que son bastante dependientes a eso y que va aumentando. De hecho, va aumentando la participación en la parte no completamente primaria de nuestras exportaciones. Entonces son mundos que se interconectan, pero que el gran motor que interconecta estos sectores es el sector del servicio, el consumo, el comercio. Y eso hace a veces que en algún punto el comercio o el consumo crezca por debajo de su promedio histórico y tengamos estos eventos como el que tenemos ahora. Lo que le está pasando a Cartes, la única cosa que hace es afecta la incertidumbre, afecta la certidumbre que uno pueda tener. Lo que Víctor está mencionando, igual es peligroso igual, porque no es peligroso lo que vos decís, sino que la situación que está pasando. ¿Por qué? Porque en el fondo, pensá si vos sos un empresario, tenés que hacer una inversión. No sabes si vas a ir al banco a tomar un crédito para poder tener eso. Para empezar, de tener dificultades de tener crédito a largo plazo para poder tener tu proyecto de inversión. Pero ponerle que tenés acceso a eso, bueno, vas, te dieron la plata. ¿Invertís ahora o no invertís ahora? O sea, le van a sancionar a más gente, ¿qué va a pasar? No sabes. Entonces, paras tu proyecto de inversión. Y después, más encima, tenés así, de rebote, tenés que se vienen las elecciones, no sabes quién va a ganar, ¿entendés? Entonces está complicado el escenario también político. Entonces, independientemente de que vos tengas ahora un proyecto de inversión que sea súper rentable, que vos piensas que tengas un negocio... Ahora se para todo. Está todo parado. Víctor, y esto, o sea, a ver, una cosa es el impacto que tiene la sanción al grupo Cartes y la expectativa de si habrá más gente que eventualmente puede ser sancionada por haber colaborado en, digamos, disimular o disfrazar una desinversión que no es tal, ¿verdad?
Y otra es qué impacto realmente tiene el grupo Cartes dentro de la economía. O sea, a mí me da la impresión de que como que se sobredimensiona qué tan importante es para el funcionamiento de la economía. 2 millones de dólares nomás paga la tabacalera en impuesto directo sobre el resultado más o menos por año a la SED. O sea que no es mucho. El impuesto selectivo al consumo sí, pero eso lo paga el consumidor, ¿no? Que no es el consumidor paraguayo, porque al final de cuentas es un macatero brasilero que viene, entra, cruza el lago de Itaipú, compra con boleta, creo que es innominada, él tiene una excepción. Ese lleva al Brasil, de allí ponen en unos coches. Yo tengo todo, hay todo. Todo el seguimiento. Sí, bueno, no es que tengo yo, está en YouTube. Los brasileños filmaron todo ya. Y eso llevan a toda bala, ponen en un camión grande y se van coimeando hasta San Pablo. En realidad, el señor Cartes es un empresario artificial. Él no compite en ningún mercado. Acá yo tengo su declaración jurada. Y me quiero nomás reír, porque cuando dicen gran empresario. Él es un empresario artificial porque gana dinero en el submundo de la economía subterránea del Brasil, trae ese dinero acá y entra en este mercado. Una vez una colega tuya me dijo, pero reinvierte. Yo le dije, no vaya más a decir eso se llama reinversión, eso se llama lavado, le van a meter preso a esas personas si vos seguís diciendo eso, no hay que decir. Claro. En realidad él lava dinero aparente, de eso lo dice el departamento, y lo dice un material que está, yo tengo acá. Yo tengo toda la declaración jurada de él. Y en el 2013, él es un hombre público, por eso no lo podemos mirar. Claro. En el 2013, él tenía de declaración jurada, ¿de qué se llama esto? De bienes, creo. De bienes, sí, activos. Activos, Él tiene 1,3 en billones, entre naves, dividendos, inmuebles, vehículos. 1,3 en billones. Y en el 2018, nomás ya hay que mirar, él tenía 2,1. No, la diferencia 2018-2013, 3,3 en billones. Entonces, si yo hago una resta, 3,3 menos 1,3, 2. Sí, sencillito. Creció en ese periodo. Sí, pero eso él le mostró a la justicia electoral paraguaya. Y está en la Contraloría, cualquiera puede entrar ahí ahora mismo y puede mirar. Y después vos mirás su IRP, que él declaró 2013, 14, 15, 16, 17, 18. Y él pagó variación, delta, de lo que él tiene de activos y de patrimonio, sobre uno nomás. Y se le sobra uno. Entonces, 1,1. Él pagó sobre 1, él dice, yo tenía esto, ahora tengo 3. Varió 2. Y después mira, ¿y sobre cuánto vos pagaste tu IRP? Sobre 1 que varió. Pero eso no lo dice él. Entonces yo creo que sus contadores también no son muy guapos. Y sus abogados. Quizás sea todo legal esto. A lo mejor está todo en la SED. Pero yo acá, esto es lo que presentó Quereyes. Y está ahí en la fiscalía. Ahora, entonces yo vengo y digo, y por otro lado 5.000 dice que tiene entre empleos directos e indirectos. Eso no mueve la aguja. En un país donde tenemos 2 millones de pobres, desempleados. Entonces yo creo que no va a pasar nada. Su banco es chiquitito, es 3% del mercado financiero paraguayo. No mueve tampoco la aguja, no es que, wow, además nadie va a correr de ese banco, es un banco muy chico, no tiene muchos clientes. No es que tampoco está mal, tiene sus índices todos muy saludables. Sí. No, acá no va a pasar nada. Lo que sí crece es la incertidumbre que generamos un poco también nosotros, haciendo un poco de mea culpa, de que wow, es muy grande, es muy grande. No, no es muy grande. Todos estamos tranquilos. Hacemos una primera pausa, ya volvemos. Además que... Bueno, asumiendo esto último, ¿verdad? Sí. Que primero no es tan grande el grupo como se plantea para la economía formal, sobre todo, ¿no? Propaganda política nomás, ese que va a haber todo desempleado, eso es propaganda, ¿no? Porque claro, además yo decía, a mí me da la impresión de que Estados Unidos lo que quiere es matar el negocio. O sea, llevarse a Cartes o no cambia gran cosa. Me parece que el tema es que
A ver, el negocio del cigarrillo pasó a ser funcional a cualquier grupo que compre cigarrillo y meta en el mercado negro brasileño y saque su parte de utilidad. Y eso eventualmente lo empezaron a usar organizaciones como Hezbollah, que obviamente son los enemigos naturales de Estados Unidos. Entonces, desde el momento en que el negocio de este señor pasó a ser funcional para los enemigos naturales de Estados Unidos, él se convirtió en un problema. Y lo que quiere es matarle el negocio. Dice expresamente en la OE 13818, orden ejecutiva, por la cual le bloquean los bienes, dice, porque él es una amenaza a la estabilidad de los mercados económicos y políticos internacionales. ¿Está escrito eso? Sí. Lo sé de memoria. Y por otro lado, yo tengo una sospecha, ¿por qué dicen eso? Incluyendo los mercados del crimen, donde Paraguay es número 2, detrás de Colombia, el país más criminal de la América del Sur, según datos de la propia Departamento de Justicia. Yo lo que sospecho es algo que los Estados Unidos pillaron todo ya con sus OSINT, Open Source Intelligence, que son esos sistemas que te revisan todo. Entre paréntesis, nos están escuchando, tenemos que saludarles. Claro. Sí. A Blinken, que somos todos pro-yanquis, que no crea que somos comunistas. Saludos al señor Biden, ¿verdad? Entonces, pero no es mentira esto. Sí. ¿Están escuchando? No, claro, sí. Y hay nomás gente que dice, algunos señores del Partido Colorado dicen que mientras las pruebas están todas. Las pruebas están todas abiertas, así, ¿verdad? El EPP, no el EPP, ¿cómo se llama ese? El PCC. El PCC. Acaba de matarle a alguien acá tiene su oficina en Asunción, tiene su cuartel general. Le mataron a alguien acá frente a un supermercado hace 2 semanas. Sí, claro. Según lo que plantean, creo que ese cigarro que se distribuye allá, los dealers son una empresa que se llama PCC. Y ellos a cambio tienen hoy el mercado paraguayo de droga, están trabajando acá, ellos son los dealers de droga acá. Y eso conspira contra los intereses de la estabilidad de los mercados económicos y políticos de los Estados Unidos. Yo creo que por ese lado ellos están muy preocupados. Por eso ellos dicen deliberadamente, queremos que él cambie su conducta, no queremos castigarlo, queremos que él cambie sus hábitos sociocomportamentales, dice. Está escrito en la orden ejecutiva y en el prólogo de la sanción. Los Estados Unidos son muy... La gente dice, tiene un objetivo de sacarle de la cancha política, como si fuera que eso lo hacen en secreto. No, no lo hacen en secreto, lo hacen deliberadamente, abiertamente, escriben y sale un embajador y lee. Dice, queremos que no se dedique más a la política, dice. No hay ningún secreto. Y preguntarán ustedes, ¿por qué no quieren más que él se dedique a la política? Y porque él destruye los mercados. Él es ¿cómo se dice ese que descompone el mercado? Él es tiene un nombre. ¿Cómo se llama ese? Es la manzana podrida. No, ese bicho, esa bestia que come a las otras bestias. Tiene un nombre. Depredador. Él es un predador, dicen en portugués. Él es un predador o depredador de los mercados. Y yo me decía, ¿por qué decimos eso? Y estoy lógico. ¿Cómo yo voy a ganar plata evadiendo impuestos? No, pero mis dealers en el Brasil, traigo esa plata, meto acá. Yo no te compito de igual a vos. No, claro, eso es categórico. Y eso depreda los dinero mercados. Destruye los mercados. Depreda los mercados. Él no es un hombre de mercado, él es un hombre de monopolio. Encima tramposo. Y en segundo lugar, pocha, yo con esa plata me hago presidente. Inclusive dicen cuánto pagó y todo. Dice, le compró a los tipos del Partido Colorado para que le den la posibilidad de que sea candidato. Y casi puso un palo verde para comprar a la oposición y toda para hacer el recuto. Brutal es lo que te dicen los yanquis. Y bueno, y ahí termino. Y vos me decís, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Es político? No, eso es económico. Porque ya hay pruebas concretas de que él, siendo presidente, agarró un biromi y firmó Jiménez Gaona y Lima, 30 años más, no sé cuántos años más. Sí. Y eso descompone los mercados, claro, no hay competencia. Eso te iba a preguntar justamente, Wildo. Mientras nosotros mantengamos una economía sumergida, un 40-50% de la economía en negro, ¿qué posibilidades reales hay de, por ejemplo, se habla del famoso tema de alcanzar el grado de inversión? Pero obviamente eso supone que vos sabés cuáles son las reglas de juego. Si yo vengo a invertir acá, quiero saber cuáles son las reglas de juego. Las instituciones son las mismas para todos y las reglas son las mismas para todos. Sí, mira, yo creo que hay mucho más mito, no sé, o
Medias verdades. Por el tema del grado de inversión, yo particularmente creo que lo que está pasando es positivo. O sea, quiere decir que si es que alguien del nivel de un expresidente, un vicepresidente, es sancionado, como recibe el castigo que tiene, va a terminar forzando a un tipo de reforma que beneficie el Estado de Derecho. O sea, yo dije eso como hace 2 meses en algún momento, creo que le mencioné eso a algunos inversionistas extranjeros con los que hablé, o sea, banco de inversión de afuera, y efectivamente se está empezando a notar. Fíjate que ahora el nuevo miembro de la Corte Suprema no está relacionado a ese grupo. Yo creo que de a poco se van a ir empezando a hacer reformas que traten de mejorar el Estado de Derecho. Eso es positivo para que nosotros logremos el famoso grado de inversión. Ahora, para lograr el grado de inversión hay muchas otras cosas que son más simples que tenemos que hacer y que dependen mucho más de nosotros que de lo que pueda depender de lo que te diga una calificadora de riesgo. Para empezar, necesitamos profundizar nuestro mercado de capitales. O sea, todavía no tenemos ahorro a largo plazo. La AFD fue una excelente idea, pero no va a abarcar a financiar todo lo que se tiene que tratar de financiar. Fíjate que el BID tiene un estudio que te dice que tu brecha de inversión es, o sea, lo que necesitas para financiar tu brecha de inversión, para cerrar eso al 2030, son casi 50% del PIB. No tenés forma de financiar eso. No, y es imposible. Eso sería más o menos así como un ritmo de inversión casi 8%, 10% de inversión al año. No podés. O sea, con un nivel de profundidad de mercado de capitales que tenés, no tenés. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tenés que hacer una serie de reformas. Nosotros tenemos que empezar a hacer una serie de reformas. Y a veces eso te trae un crecimiento mucho más fuerte. Recordate lo que fue cuando empezaron a hacer una serie de reformas ya por el 2003-2004, en la época que estaba César Barreto, Borda y compañía empezando con una serie de reformas, decían que el país se iba a la vez. Y después de eso tuvimos un periodo largo de crecimiento sostenido por 10 años que dio el colchón para que podamos hacer la serie de reformas macro que después te dieron cierta estabilidad. Ahora, por ejemplo, si hacemos una reforma del sistema de pensiones, pensá nomás en la cantidad, en lo que te sale del ingreso de la encuesta de hogares. Hoy tenemos 2.500 millones de dólares del IPS metidos en los bancos. El 72%. Sí, pero ese no es el gran problema. El problema es la plata que vos no estás recibiendo. Claro, la gente que está fuera del sistema. La gente que está fuera del sistema. Claro, que no tiene seguro social. Cobrarle un poquito de eso. Ofrecerle un seguro básico universal que al final le va a terminar dando. Porque igual tener la pensión... Claro, tener que dar una pensión desde el Estado. Sí. A los 65 años la persona va a llegar a ser pobre, va a calificar para todo lo que necesita para hacer una pensión de adultos mayores. Y le va a terminar dando. Entonces, ¿por qué ya no le cobras antes a eso? Armar un sistema de pensiones de reparto base para la gente y ese dinero después vos canalizás y financiás con eso, por ejemplo. Pero ¿por qué no haces eso? Porque tenés que romper el IPS, tenés que partir el IPS en dos, tenés que dejar aparte la parte de jubilación y aparte el sistema de salud. La cobertura de salud. ¿Entendés? Entonces, hay un montón de cosas que nosotros necesitamos hacer para poder ser grado de inversión verdaderamente. Tener grado de inversión implica que vos tenés un país en el que vos podés vivir y hacer negocios bien. Acá cuando vos venís, vos terminás pagando todo. Creo que alguna vez hablamos en un programa tuyo. Pagas la educación, pagas la salud, pagas la seguridad, pagas todo, pero pagas un 10% de impuestos solamente. Claro. Claro. Entonces, es como... Claro, es lo que, como suele decir, creo que Amílcar Ferreira, este es un vuelo low cost, ¿verdad? Ni agua no te da. Paga nada, hasta el baño si vos querés usar hay que pagar, ¿verdad? Pero el low cost, yo no sé, lo del low cost a mí no me convence. Ahora, Víctor, estamos a poco en las elecciones, ¿verdad? Y yo me doy cuenta que alguna gente hace este análisis y dice, no, esta candidatura es la que me ofrece el Paraguay de la reforma, de la economía moderna, porque maneja el discurso y estuvo en Hacienda, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y este otro curso tiene un discurso más populista, plantea cuestiones que me hacen más recordar a la Argentina. Pero en la práctica, digo, si un grupo, el grupo que llegue al poder, ¿cuál representa a una economía formal y a avanzar en cuestiones que nos lleven a eso? A reformas de fondo que permitan un crecimiento real, no un dinero que venga de afuera,
no esa economía negra que todavía sigue funcionando, porque es artificial, eso no es sostenible en el tiempo. Sí, sí. Quien quiera fuere, no sé si está correcto mi español, quien quiera fuere el que salga electo va a recibir las mismas bombas reloj que le van a explotar, sea uno, sea otro. Yo escribí un artículo en un diario que se llama Las 15 bombas reloj, no me recuerdo de memoria, pero lo primero que hay que hacer es, por ejemplo, la seguridad social, ese le va a explotar, sea A o sea B el señor que llegue. Y los dos tienen que hacer la misma cosa, no importa mucho quién va a hacer. Nosotros tenemos que salir de ese oferta versus demanda, izquierda versus derecha, Cerro versus Olimpia. Eso es de países primitivos, ¿verdad? Este cree en Dios, este no cree en Dios, este es Dios, patria y familia, este no es. Eso se convierte la elección en una guerra santa y no en un proyecto de desarrollo humano, sino que convierte en guerra santa más proyectos de poder. Creo que la Concertación hizo algo que pocas veces se hizo en Paraguay, que a gente que no está de acuerdo, como la derecha de Patria Querida, con la izquierda, no sé quién está allí, Esperanza. Esperanza. Están hablando allí. Y le dice si se va a invadir o no la tierra. Si Tito Saguier es uno de los hombres que lo veo siempre al lado de... Es imposible que Efraín deje que se desalambre en todo y que se invada la tierra. Tito Saguier es un tipo de la propiedad privada. O sea, hay que tener un poco de cuidado, ¿verdad? Y por otro lado, dentro del Partido Colorado hay que ver también quién le va a acompañar a este caballero. Pero cuando vos le ves dime con quién andas, ¿verdad? Y tú le ves a un tipo como el señor Núñez, ¿verdad? Que recibía $100.000 salió en el diario Última Hora justamente, que sin ton ni son recibía del grupo Cartes. Sí. Bueno, entonces acá no es que este es Dios, patria y familia y que este es el moderno y este no es el moderno. No, yo veo que muchos empresarios están acá y también muchos empresarios buenos también pueden estar con el señor Peña. Entonces, y ahí lo que no veo pues la discusión. Yo no te puedo decir quién va a ser porque han convertido en una guerra santa. Y ahora se miente todo, ya las encuestas, viste que ya se miente todo. Entonces, número uno, seguridad social. ¿Y por qué seguridad social? Porque el 67% de la mano de obra paraguaya está fuera del marco laboral formal, no tiene IPS, no tiene salario mínimo, y esos son futuros empobrecidos. Yo concuerdo con él. La otra vez también le dije a alguien, ¿por qué también nos agarramos? Atendé esta idea. A lo mejor nos contratan más adelante, ¿verdad? Atendé esta idea. Lo que él dice es brillante. Tenemos que tener cheque del desempleo también a cada un lado, tenemos que sacar eso, ¿verdad? Pero el empobrecido gasta nomás también y compra su leche y compra su producto para comer y tiene IVA, sea donde fuere. Si él pide la boleta y él está en el SIS, Sistema Integrado de Información Social, y él está recibiendo hoy el tecoponado o el abrazo o lo que fuere, que no se agarre ese 10% y no se lleve a Hacienda, se lleve a un fondo especial que se haga trabajar con aplicaciones financieras para que sea un seguro social contributivo y no solamente no contributivo como es hoy. Y se le acusa de que son todos Argentina, de que se le da gratis la plata y que fomenta la vagancia. No, nosotros tenemos que ver cómo ayudarle a esa gente a que también, aún de su pobreza, saque un pedacito y ahorre a través de una caja especial en el IPS para el futuro. Entonces, vamos a hacer nomás la lista rápida y después seguimos conversando, muy interesante también. Número uno, seguridad social. Número dos, tenemos que cambiar la matriz productiva, primitivista, que solo depende de la agricultura y de la ganadería. Tenemos que entrar en el sector secundario fuerte y tenemos que entrar en la economía del conocimiento. Rápidamente, Waldorf e inglés para todos los jóvenes paraguayos. Esa es una reforma estructural de la educación. Otro tema urgente es tenemos que ver qué vamos a hacer con una deuda. Una reforma fiscal va a tener que llegar, impositiva, y también para cobrar los 1.900 millones de dólares que según Oscar Orué evade el empresario paraguayo. ¿Y cómo hacer para que nos roben más los 1.560 millones? 3.500 millones nosotros tenemos de asaltos. Una parte asalta al sector público,
al no pagar lo que tiene que pagar, privado, perdón, y otra parte asalta al sector público. ¿Cuánto es el presupuesto del Paraguay que se recauda? 5.000 millones de dólares. 3.500 no se recauda, hay que recaudar. ¿Y cómo se recauda? Con inteligencia artificial se recauda eso. Cosas como esas yo quiero pensar y le van a explotar a los dos. No importa que sea el señor Payo, puede ser también, no importa que sea, o los tres, el señor Alegre, no importa que sea el señor Acevedo, no importa que sea el señor Peña. Wildo, esto que menciona Víctor, ¿cómo ves? ¿Cuáles son las prioridades para quien vaya a ganar las elecciones? Mira, sí, mira, independientemente de eso, hay cosas que van a tener que ir haciendo. De hecho, algo bastante positivo, por ejemplo, que está en proceso. Esta herramienta que firmó el Ministerio de Hacienda y el Banco Central con el Fondo Monetario para ayuda técnica, justamente en temas relacionados. Para hacer estas reformas. Para hacer este tipo de reformas o tratar de ver temas que a lo mejor va un poco más allá de lo que probablemente tenemos capital humano para poder analizar eso. Eso es algo súper importante. También otros organismos multilaterales, yo sé que están trabajando en ese sentido, en dar ideas de soluciones a problemas que hay. Entonces, soluciones para los problemas hay muchos ahora. Y hay casi probablemente para todo, depende del gusto de probablemente la persona o del gobierno que esté. Ahora, lo que sí va a tener que hacerse va a ser tener el tema de la parte del sistema de protección social, pero va a tener que ser un sistema de protección social que esté bien cimentado. ¿Por qué? Porque tenés ya debilidad fiscal de un lado. Entonces vas a tener que hacer una reforma de la regla fiscal, vamos a tener que tratar de pensar en algún fondo de estabilización soberano. O sea, nosotros somos un país expuesto al clima, hay muchos países que también están expuestos al clima y ellos tienen fondos soberanos que sirven para justamente estabilizar, una garantía, un colchón, y disminuir la volatilidad de la economía. No necesariamente cuando deje de llover, pucha, todo el mundo sale pidiendo ayuda por algún lado, todas esas cosas, sino que funciona automáticamente un mecanismo que pueda, no sé, proveer crédito blando, algún tipo de cuestiones, pero que son fondos de estabilización. O sea, y encima nosotros tenemos recursos naturales que son que no son finitos, no es como el petróleo que se te va a acabar en algún punto. O sea, tenemos la soja, tenemos la parte de la carne, tenemos un montón de cosas que no va a terminar necesariamente, ¿entendés? Entonces, podés grabar eso. O sea, ojalá que nadie me mate por decir eso, ¿verdad? Pero puedes crear un fondo de estabilización que al final termina asegurando una cierta estabilidad a la economía y darle un poco más de sustento y hacer que la economía en dos velocidades funcione siempre, en el fondo. O sea, una parte del sector de recursos naturales que sea bien fuerte. De hecho, cada vez obviamente tenemos incluso de la parte, a pesar de que decimos que estamos bien en el sector de recursos naturales, nuestro rendimiento proyectario en la soja no es tampoco tan bueno comparado con nuestro vecino, entonces tenemos que tener mejora de productividad también ahí. Entonces hay un tema ahí. Y el resto de los otros sectores, la parte de la reforma, por ejemplo, de pensiones, tratar de tener ahorro de largo plazo, te va a ayudar a cerrar brecha de infraestructura que te va a generar un crecimiento un poco más endógeno de tu economía. Entonces eso es algo que va a tener que hacer el siguiente gobierno. Y algo que también va a tener que hacer y en concordancia con el Congreso. Acá el Congreso tiene mucho poder, hay que ver cómo termina el Congreso, que yo creo que es la gran duda. Entonces, independientemente de quién gane, le va a tocar un Congreso difícil, para mi criterio. Claro, una primera cuestión que va a tener que tener el presidente que sea es una gran capacidad de negociación. No digo lo de concertación porque con ciertos personajes van a tener que negociar alguna cosa para conseguir acuerdos. Ahora, yo estaba viendo lo que está pasando en Francia. O sea, yo digo, el sistema previsional en Paraguay, apenas 2 de cada 10 trabajadores tienen seguro social, ¿verdad? Y menos del 1% es de la administración pública. Sin embargo, nosotros ya estamos cubriendo hoy agujeros en la caja fiscal. O sea, hoy ya tenemos un déficit en la caja fiscal. Con impuestos. Que estamos pagando con impuestos, ¿verdad? Sí. Digo, Francia tiene el 98% de la población con cobertura de seguridad social. Sí. Y ese sistema es deficitario. Y una institución tan sólida como es el gobierno de Francia plantea una modificación mínima que aumentar la edad de la jubilación de 62 a 64 años y arde París. ¿Qué estamos esperando nosotros? Digo que ahora es mínimo porque los cambios que vamos a hacer
van a afectar a un porcentaje ínfimo de la población, solamente el 2% tiene un seguro social. Sí, mira, ahí hay un tema, que el famoso bono demográfico tiene fecha de vencimiento, o sea, es cuestión de ver las proyecciones de población que hace las Naciones Unidas. O sea, uno tiene un espacio de unos 20 años más y será. Y ahí vamos a empezar un declive ya. Entonces, en estos 20 años se supone que nosotros tenemos que tener la capacidad, que vamos a tener un sistema de reparto, o al menos mixto, me imagino que sería lo más ideal, tener un colchón, invertir lo suficiente para poder financiar eso. Hoy, muy interesante, Francia arde. Nosotros no sabemos, no, pues eso no arde nada acá. Sí, claro, no. Pero estuve mirando algunos cálculos que hacen expertos del IPS y lo que hoy ahorra una persona, ahorra es una manera de decir, aporta, para que el IPS aplique financieramente o haga rendir ese dinero, obtenga un rendimiento, para que él tenga después, durante la sobrevida post-jubilación, una calidad de vida. El problema es que ahora vivimos más, y ese es un problema. Claro. Y en Francia lo que dicen es, vamos a hacer elaborar un poco más a este tipo, que aporte un poco más, porque después está viviendo luego bastante más. Claro. 2 años y más. entonces vamos a sacar más recursos de ese bono, de manera de que después apliquemos el dinero para que durante su sobrevida él pueda vivir. Si hacemos como dice Bismarck, que la contribución de cada uno individualmente, más o menos, y con los que entran también, tendría que darle a una persona para vivir con calidad de vida su sobrevida post 60 o post 62, ahora va a ser 64, quieren hacer en Francia y se está por matar todo. En Paraguay yo te voy a contar cómo es. Lo que una persona trabajó está dando en promedio, me dijeron, para entre 8 y 10 años más nomás. Sí. Y los muchachos están viviendo, se casan y eso los muchachos a los 70, están comenzando nueva familia. Entonces tenés que morir a los 70, 10 años nomás, y después ya no tenés que salir a trabajar otra vez de albañil a los 70, por ejemplo, un chofer. Porque lo que a él se le sacó, claro, él aportó el 12,5. Y entonces tiene que rendir eso 87%, eso es un cálculo muy loco, sí, para que yo pueda recibir el 100% durante mis años de sobrevida, ¿se entendió bien? Claro, yo claro. Yo tengo que completar, pues, con rentabilidad ese 87 que va a faltar. Y que es muy difícil explicarle a la gente. Sí, bueno, estoy procurando. No, claro, cuando yo le digo a los maestros, por ejemplo, le digo, te dice, pues yo aporté, sí, pero tu aporte le cubre no da para los primeros años y después ya se acabó. Y además está lleno de trampas. Hay patrones con trabajadores, ¿sabes qué hacen? Los últimos 36 meses les suben su sueldo. Sí, claro. Esa es la primera. Entonces ese sale ganando. Le está robando a alguien. Claro, alguien tiene que poner la plata. Sí, y está el otro anga pobrecito, que es albañil. Tuvo la suerte, es un accidente, de que él tenga la suerte de que su patrón le paga el IPS. Si él es un accidentado, porque en Paraguay el que recibe el IPS es un accidente. Y laburó el tipo de los 20 hasta los 40. ¿Vos sabés cuánto gana un albañil bien remunerado? 4 palos, 5 palos, eso. Con IPS, todo. Es un tipo feliz. Hay muchos así, son muy capaces. Pintores, plomeros. Y a los 40 él ya está golpeado físicamente. Y él sale y se va a otro lado y le pagan 2,5 millones como guardia. ¿Y él sabe con cuánto se va a jubilar? Con su salario de guardia. Ese sale perdiendo. Sí. A ese le robó ese otro que hizo una trampa con su patrón y que en los últimos 36 meses le sube, yo no voy a pagar el IPS, le dice. Le pagan nomás siempre 7 millones, pero le dice que gana 14. ¿Sabe con cuánto se jubila ese? Con 14. Y es un desastre. No es que estén asaltando en el IPS. El sector privado también es un desastre. Acá lo que hay que hacer es, hay mucha evasión. Para que sea un nuevo reparto más vigoroso, hay que salir y controlar y que el patrón pague el IPS. Y por último, hay un problema también, que... Por ejemplo, hay obreros de estancia y eso que no ganan ni 1 millón, ¿verdad? Entonces, realmente es un caos y nosotros ya estamos entrando ya en el otoño demográfico y en el invierno de la seguridad social. ¿Y qué le espera a los jóvenes paraguayos? Y un futuro de empobrecimiento. Por eso hay que hacer un cambio radical en la economía paraguaya, creo yo. O si no,
sonamos ya. ¿Y qué es el cambio radical, me decís vos? Nosotros estamos por debajo del pleno empleo. Mi colega economista sabe lo que estoy diciendo. Por debajo del pleno empleo, de la mano de obra, por debajo del pleno empleo de otro factor productivo que se llama energía. Nosotros vamos a seguir nomás luego pobres. Nosotros vamos a seguir nomás luego pobres. Nosotros tenemos que llegar a usar todos nuestros recursos o estar más cerca del pleno empleo. Tenemos que emplear más gente y pagarle lo que tenemos que pagarle. Tenemos que dejar de robarle a los trabajadores, sector privado, peaina. Y tenemos que usar más nuestra energía, como dice esta norteamericana que ayer estuve viendo que le estuvieron haciendo una entrevista, no me acuerdo el nombre. O si no, sonamos ya. Tengo que hacer la última pausa, última, ¿verdad? Dale, ya volvemos. Bueno, para cerrar, pues me quedan 5 minutos. Wildo, vos hablabas de la incertidumbre que se genera, más allá del tamaño que tenga el grupo Cartes y lo que fuere, la incertidumbre que se genera. ¿Cuándo se acaba o cómo se acaba esa incertidumbre? Cuando, no sé, en este caso no. Si tuviera la bola de cristal hubiera hecho un montón de plata en todo caso. Pero es difícil saber. Y aparte también está el tema de la parte de la incertidumbre clásica que siempre tenés, la parte del periodo, la parte de las elecciones. Entonces, yo creo que a fin de año vamos a tener un escenario bastante más claro. O sea, es difícil predecir exactamente qué es lo que va a pasar. Uno puede tener escenario de riesgo probablemente para cierto tipo de eventos, pero es complicado ver cuál va a ser el escenario a fin de año. O sea, hasta fin de año difícil poder saber si esto va a seguir o no. Más que fin de año, yo te digo, en el fondo pensando, se resuelven las elecciones, vas a tener probablemente quién va a ser el nombre, van a estar el Ministerio de Hacienda, Banco Central, eso ya le va a dar algún grado de certidumbre, vas a ver quiénes van a estar a cargo de los ministerios un poco más importantes. Entonces ahí vas a empezar a tener un poco más de certidumbre y ahí probablemente ya en el cuarto trimestre se va a empezar a disipar un poco más todo el enredo que siempre suele pasar en estos años de elecciones. Que dicho sea de paso, yo creo que alguna vez, incluso con Víctor, habíamos conversado el tema de que en otros países tienen la costumbre de algunas autoridades económicas se traslapan justamente para evitar este tipo de incertidumbre. Por ejemplo, los presidentes de los bancos centrales. ¿Entendés? No digo los ministros de Hacienda, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para la mayor parte de los entes... No se cambian con el presidente. Se cambian a mitad de gobierno, entonces está nombrado por otro. Entonces, ya, esa es una qué forma importante, ¿no? Para mantener cierta política. Víctor, ¿cómo ves vos el escenario? Esto, digamos, puede cambiar. ¿Las elecciones cambian ya la cosa o va a depender también de cómo evolucione este tema de Cartes? No, lo de Cartes es intrascendente. Yo creo que lo que más importante también le quiero sumar algo que me enseñó mi colega Wildo. ¿Cuándo va a bajar la tasa en Estados Unidos? Lo que yo quiero saber. Porque el elemento externo también, nosotros estamos en un momento Minsky, dicen algunos, que no voy a explicar ahora, y en momento Minsky, donde vos solamente con deuda y con pirámide de Ponzi, como son nomás luego algunos sistemas financieros, donde solamente con nuevas deudas se están pagando las altísimas tasas de interés en las cuales hoy está el mundo. En las cuales hoy está el mundo. Sí. El mundo hoy está con altísimas tasas de interés y lo que vos podés generar con los recursos que vos hiciste endeudándote, no te está dando para pagar la tasa de interés que está 8, ¿cuánto está allá? 7. ¿Cuánto está en Estados Unidos hoy la tasa? Está en 5%, creo. 5, si mal no me recuerdo. 5, sí. Creo. ¿Y acá cuánto está? 8,5. 8,50, pero en guaraníes. En guaraníes, sí. Con una inflación de 6,9 que comienza a mainar, si no estoy equivocado. Sí. Así me hace. Pasa que, en primer lugar, te voy a decir algo que los economistas a veces nos reímos cuando ustedes no están. Decimos, nos preguntan sobre el futuro. Y el futuro es tan impredecible. Y además, si supiéramos, no te contaría. Haríamos nomás negocios nosotros. Claro. Bueno, yo lo que creo es que depende mucho del escenario internacional. Y ahí voy a algo que poca gente sabe, que no sé si vos sabes. Acá se traslasa, no se traspasa, no sé cómo se dice en español correcto. No pasa luego nada cuando viene y cambia un gobierno. Porque el deep state permanece. Y los hábitos comportamentales mañosos de los directores de los ministerios, porque hasta viceministro normal se cambia. Y ese deep state sigue. Y sigue por un tiempo. Hasta que el nuevo ministro que entra pilla dónde está la mafia. Y hasta que él pille, los perros le esconden la pelota. Entonces,
no hay nomás luego muchas posibilidades. En Brasil ahora se fue Bolsonaro y el presidente del Banco Central no se cambia, está muy bien lo que él dice. ¿Verdad? Y los mafiosos bolsonaristas, y no baja la tasa de interés, es la tasa de interés más alta del mundo, 13,75. Y están boqueando todos los empresarios en el Brasil. Es decir, depende mucho también de factores incontrolables como la tasa del escenario internacional y depende mucho de que se pille rápido dónde está la pelota. Cuando entre un ministro, sea ministro de Peña, sea ministro de Efraín, sea ministro de Euclides, ¿dónde está el mafioso? Y a ese mafioso hay que sacarle. Y no está arriba, está abajo. Deep State. Muchísimas gracias, Víctor, Wildo. Muchísimas gracias. A tus órdenes. Vamos a hacer nosotros una breve pausa. Enseguida vamos a estar con una economista de El Salvador para hablar de, bueno, esta propuesta del presidente Bukele. Está hablando él de las criptomonedas. ¿Será que se puede reemplazar en algún momento la vieja política del Banco Central emitiendo dinero? Lo vamos a hablar enseguida. Ya volvemos. Bueno, vamos a hacer ahora un contacto con el economista César Villalona desde El Salvador. César, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por atendernos. Muy bien, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, César, lo primero, la información que nos llega desde El Salvador acerca de esta intención aparentemente del presidente Bukele de hacer uso de las criptomonedas, ¿hasta dónde llega? O sea, ¿hay un plan real de eventualmente reemplazar el método tradicional de un banco central que emite dinero y reemplazar esto por los sistemas que manejan las criptomonedas? O sea, ¿es algo real o es solamente, digamos, ideas sueltas que lanza el presidente Bukele? Bueno, hasta ahora no hay nada real relacionado con el Bitcoin. La economía salvadoreña es una economía dolarizada, como la de Ecuador, como la de Panamá. Aquí el Bitcoin prácticamente no existe. Aquí se aprobó una ley que convierte el Bitcoin en una moneda de curso legal y restricto. Es una ley sencilla de 2 páginas, 16 puntos. La podemos resumir en lo siguiente. El Bitcoin se convierte en moneda de curso legal. Segundo, la relación con el dólar la determinará el mercado internacional. O sea, no se establece un precio fijo. Tercero, el dólar sigue siendo la unidad contable. Hay que tomar en cuenta que El Salvador está dolarizado, no tiene moneda propia. Cuarto, se pueden pagar salarios en Bitcoin. 5, se pueden pagar, poner precios en Bitcoin, etc. Ese es más o menos lo que establece la ley. Pero ya en su aplicación, el Bitcoin no se ha abierto paso. La economía sigue dolarizada. Incluso el presidente de la República, poco antes de que entrara en vigencia la ley, dio una rueda de prensa donde prácticamente la eliminó, porque dijo que no iba a haber precio en Bitcoin, ni salarios en Bitcoin, ni ahorro en Bitcoin. Solo se podía utilizar para comprar y vender y de manera voluntaria, que no era obligatorio. O sea que si yo con Bitcoin compro en una farmacia, no está obligada a agarrar. Prácticamente lo eliminó, porque una moneda tiene 3 funciones. La moneda de allá de ustedes, o la moneda de Guatemala, es el quetzal, la de ustedes es el guaraní, tiene 3 funciones. Una es unidad de cuenta, es decir, que los precios de los bienes y la tarifa de los servicios se fijan en dinero. Si usted va a Guatemala, están en quetzal. Si va a Francia, están en euro. Si yo voy a México, los precios están en pesos. En Paraguay están en su moneda propia. Segunda función es medio de pago. Es decir, usted con una moneda paga salario, paga pensiones, paga un crédito, otorga un crédito, paga sus impuestos. Es decir, es un instrumento de intercambio. ¿En qué se paga? En Guatemala en quetzal, en Honduras en lempira, en México en pesos, en España en euro, en El Salvador en dólar. Aquí no existe el Bitcoin. Ni hay precio, ni hay salario, ni hay pensión, ni hay ahorro, ni hay pago de crédito, ni hay pago de impuesto en Bitcoin. Y la tercera función, que es medio reserva de valor, porque como expresa riqueza, usted puede ahorrar su dinero. Entonces los ahorros en un país están en su moneda. En El Salvador todos los ahorros están en dólares. Hay 17.200 millones de dólares en ahorro y hay un circulante de 6.000 millones en dólares.
Entonces el Bitcoin no existe. Aquí hay una ley y hay una realidad. ¿Qué fue lo que sucedió? Que en realidad el Bitcoin no podía ser una moneda de curso legal, porque eso es un activo digital. El Banco Central de El Salvador no puede emitir moneda de ningún tipo, porque está dolarizado y el dólar no es moneda propia. Y lo que se aprobó no fue un Bitcoin salvadoreño o una moneda salvadoreña. Eso se puede aprobar. Aquí existía el colón. Si el Banco Central le da la facultad de emitir colones, puede emitir colones. Si se hubiera aprobado una nueva moneda llamada el Bitcoin salvadoreño, entonces se puede emitir el Bitcoin, ya sea de manera digital, que es como funciona el Bitcoin, o cualquier moneda que puede ser digital, electrónica o física. Pero aquí el Bitcoin no lo puede emitir el Banco Central, como no puede emitir dólares, ni puede emitir euros, ni puede emitir la moneda paraguaya, ni puede emitir la moneda venezolana. Aquí el Banco Central no puede emitir nada, porque tenemos un país dolarizado y el Bitcoin no se adopta como una moneda salvadoreña. Es un activo digital privado que sirve para hacer transacciones entre privados. Cuando digo activo es porque no es una moneda, en ninguna parte del mundo es moneda, que no tiene las funciones del dinero, en ninguna parte. Tener Bitcoin es como tener un terreno, pero el terreno es físico y el Bitcoin es digital. O es como tener un edificio, es decir, es un activo, pero yo no puedo ir a un supermercado y pagar con terreno, ni puedo pagar con Bitcoin porque aquí no hay. Puedo pagar con dólares. Y si voy a pagar con el lempira, me van a decir que no lo aceptan, porque esa es una moneda guatemalteca. Entonces aquí el país está totalmente dolarizado, como está Ecuador, como está Puerto Rico, como está Estados Unidos, como está Panamá. Digamos, países dolarizados. No podía circular porque no lo puede emitir el gobierno y porque no tiene lógica poner tampoco, no puede tener ser unidad de cuenta porque cambia cada 6 segundos con respecto al dólar. Imagínate que yo vaya a una farmacia a comprar una medicina y el que va después de mí va a comprar una medicina y quiere pagar en Bitcoin, hay que cambiar el precio de inmediato. Y hay que cambiarlo a dólar, porque la unidad contable es el dólar. ¿Y cuál fue el sentido? Es imposible. El presidente tenía razón, claro, que no iba a haber salario, ni iba a haber, él tenía razón. Ahora, pero la ley le da esta función. ¿Y cuál fue el sentido de la ley? ¿Es una ley muerta? Ajá, vamos a ver entonces qué es lo que está detrás del asunto. Un banco del Estado llamado Bandesal compró Bitcoin, porque hay que comprarlo. Es como que quieran que circule el peso mexicano. Hay que comprar el peso mexicano, no lo puede emitir. O el euro, hay que conseguirlo. Aquí entran dólares por remesa, por exportación, pero por Bitcoin no entra dólares por remesa, ni por exportación, ni por préstamo del Fondo Monetario, ni del Banco Mundial. Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Para que circule. Entonces, Bandesal compró con un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica Bitcoin por 90 millones. Y se lo regaló a 3 millones de personas que bajaron la aplicación en una billetera digital. Se lo depositó $30 por persona. Como si a la persona le dieran una canasta de alimentos valorada en $30. Pero en este caso le pusieron en su billetera digital Bitcoin, el equivalente a $30, o sea, 0.00000 tanto Bitcoin. Porque en ese momento un Bitcoin eran $47.000. Entonces $30 en Bitcoin es una fracción tremenda. La gente lo agarró, fue una donación, un regalo, como que me regalen $30, pero me lo dieron en Bitcoin. Y la gente que recibió eso, yo no lo recibí, hay un montón de gente que no lo recibió, no me interesó, pero yo podía bajar mi billetera aquí y recibir. Entonces la gente compró, se gastó los 90 millones, según una encuesta, casi todo se gastó. Entonces la gente fue, compró un súper, en una farmacia, pero tan pronto lo recibieron los negocios, lo pasaron a dólar y se lo mandaron al banco, a Bandesal. Y Bandesal le mandó el equivalente en dólar, con una reserva de 150 millones. Puso a circular Bitcoin por 90 millones y se quedó con 150, esperando que le llegue el Bitcoin y entregarle dólares a los comercios. De manera que ese Bitcoin que salió y que la gente se gastó, volvió al Banco del Estado y los dólares salieron a los comercios. Y el Bitcoin ya no circula. Entonces el banco le debe al Banco Centroamericano 90 millones. Se lo tiene que pagar con intereses, etc. La gente se lo agradece porque fue un regalo. A mí me sirvió a alguien para comprar medicina o para comprar en un súper un día concreto. Pero ya ahí terminó. Entonces, esto es lo que ha ocurrido. Además, 90 millones de dólares en un país donde circulan 6.000 millones, de 90 millones en Bitcoin, donde circulan 6.000 millones, y la base monetaria son
23.000, 17.000 de ahorro mal circulante, eso no es dinero. 90 millones aquí no tiene ninguna importancia. Entonces salió y se recogió. Y la gente lo gastó, perfecto. Esto le sirvió al presidente de la República para decir que 3 millones de personas tenían inclusión financiera. Eso no es inclusión financiera, porque ninguna de esa gente tiene acceso al crédito. Fue gente pobre, la mayoría, que recibió esa donación. Y ya jamás ha vuelto a ver el Bitcoin, ni tiene tarjeta de crédito, ni tarjeta de débito, ni nada de eso. Pero se hizo esa propaganda. Ahora bien, ¿qué hace Van der Sar con ese dinero? Porque tiene los Bitcoins. ¿Qué está haciendo con él? Yo no puedo dar una opinión tajante, pero hay quienes dicen, instituciones, personas especializadas, que Van der Sar puede estar utilizando ese dinero para vendérselo a personas que tienen dólares, millones de dólares provenientes de fuentes ilícitas, para legalizar, lavar el dólar. ¿Qué es una fuente ilícita? Bueno, venta de droga, venta de armas, tráfico de personas, de órganos de personas, evasión de impuestos, extorsiones, secuestros. Está tipificado en el Código Penal. Una persona que tiene $1 millón proveniente de la venta de droga podría comprar Bitcoin legalmente en El Salvador. Luego compra un terreno y lo lava y lo vuelve a convertir en dólar. Yo no lo puedo asegurar, pero técnicamente eso es posible. Hay leyes contra el lavado y eso no se puede hacer por la banca privada. Un banco privado no puede entrar en ese negocio, es muy peligroso. Pero un banco del Estado, en un país donde el presidente tiene el control de la Fiscalía, de la Corte Suprema de Justicia, 12 de 15 magistrados, el control de la Asamblea, 64 de 84 diputados, el control de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, solo le falta la Corte de Cuentas, de todos los ministerios, etcétera. Uno intuye que eso podría ocurrir, lavar de dinero. Eso se hace en cualquier parte del mundo, lavar dinero, pero es peligroso. Aquí se legaliza vía Bitcoin. Lo otro es que pueda servir para que el presidente diga que este es un país moderno, el único país del mundo que adoptó el Bitcoin, que viene en promesa, anunció una ciudad Bitcoin, que iban a vender bonos Bitcoin por $1.000 millones, eso es imposible. Se pueden vender bonos, pero en dólares o en euros. O sea, un empresario de Estados Unidos, Bill Gates, no va a comprar Bitcoin, que lo primero es que el gobierno no lo puede emitir como bono, porque eso no es una moneda salvadoreña, eso es un activo digital privado. Y después dijeron que era en dólares, que hubo un error, que era en dólares, $1.000 millones en dólares, para de ahí comprar Bitcoin y montar una ciudad Bitcoin, pero nada de eso camina. Se montaron unos cajeros digitales, ya todos están cerrados, pero se montaron con dinero del Estado, de una empresa que se llama la CEL, una empresa energética. Hubo una inversión, vinieron algunos empresarios, se metieron ahí, y uno no sabe si ahí hubo corrupción o no hubo corrupción. Pero lo concreto es que entre El Salvador y el Bitcoin no hay relación. El Salvador es un país dolarizado. Si uno se basa en la promesa del gobierno, ha sido un fracaso, porque la ley dice que iba a ser moneda de curso legal y restricto y no lo es. Segundo, que eso iba a permitir que El Salvador se insertara en la economía mundial. No sé por qué escribieron eso. El Salvador está inserto en la economía mundial desde hace siglos, igual que Paraguay. El Salvador vende y compra en el mundo, incluso está más insertado que Europa y que Estados Unidos, porque el grado de apertura de El Salvador es 70%. Si tú sumas las exportaciones y las importaciones y lo divides entre el PIB, este país tiene un grado de relación con el exterior de 70%, depende del comercio exterior, igual Paraguay. Paraguay exporta por 9.000 millones, importa por 10.000 millones, eso da 19 y un PIB de menos de 40. Entonces, cuando lo divide, tiene casi la mitad del PIB vinculado al comercio exterior. Nosotros somos países totalmente abiertos, son más cerrada la economía de Estados Unidos, que exporta el 10% de su PIB. El Salvador exporta el 30% de su PIB. Entonces, ¿para qué decir que el Bitcoin no iba a insertar? Si estamos insertos. Segundo, que iba a venir inversión extranjera. Eso no tiene lógica, porque un empresario no llega a un país por el tipo de moneda que haya. Y sabían que aquí no iba a haber Bitcoin. Si en Paraguay se dolariza, no va a llegar la inversión extranjera. Si adopta el euro, no va a llegar la inversión extranjera. Y si sigue con el guaraní, no va a llegar la inversión extranjera. Eso no es lo que atrae. Este país se dolarizó en el 2001 y somos el último en inversión extranjera de Centroamérica desde el 2006. Estamos en el último lugar. Nicaragua recibe 1.200 millones en el 2001, El Salvador 330, Honduras más de 400,
Guatemala más de 3.000 y Costa Rica 3.500. República Dominicana más de 4.000 y Panamá más de 5.000. O sea, somos los últimos, pero muy de lejos. Eso no ha cambiado con el Bitcoin. Porque la inversión extranjera no llega aquí por varias razones. Primero, no hay política monetaria. El circulante no crece, el Banco Central no emite dinero. En Costa Rica el medio circulante se duplica cada 8 años. En El Salvador necesita 18 años. Entonces caímos en el último lugar en inversión extranjera, en crecimiento económico desde hace años, no con este gobierno. Pues este gobierno sigue igual. El año pasado tuvimos el menor crecimiento de Centroamérica, 2,8. Nicaragua más de 3, Honduras más de 3, Costa Rica más de 3 y Guatemala más de 4. Este año vamos a caer a 1,7 y todos los demás van a crecer más de 3. Pero eso tiene así ya 20 años, porque la dolarización hizo restricciones monetarias, generó restricciones monetarias que impiden que crezca la demanda interna. No se crea circulante, el Banco Central no es prestamista de última instancia. Entonces hay una traba que no es política ni es el tema de la seguridad. Hoy tenemos un plan de seguridad, el gobierno dice que ya no hay homicidio y seguimos siendo el último en crecimiento económico, inversión extranjera. Y los oligarcas salvadoreños invierten en San Pedro Sur, la ciudad más violenta, yo creo que de América Latina. Es decir, el empresario no se está fijando en eso, se está fijando si su negocio tiene demanda, tiene quien la compre y si va a generarle rentabilidad. No es un problema político ni es un problema de ese tipo de moneda. Entonces esa promesa no tenía sentido. Seguimos, no hay turismo tampoco, seguimos siendo el último en turismo. E incluso están cayendo la recaudación por la contribución al turismo de enero a febrero 33%. Porque aquí no hay instalaciones turísticas, ni hay servicios, ni ha habido demasiados problemas de seguridad. Entonces, adoptar el euro como moneda no resuelve nada, adoptar el dólar no resolvió nada. Y hablar ahora del Bitcoin o volver a la moneda nacional tampoco. ¿Qué se necesita? Redistribuir el ingreso, mejorar los niveles de vida de la gente, mejorar los salarios para aumentar la demanda, un Estado más interventor, que tenga más capacidad de mejorar los niveles de vida de la gente para que llegue la inversión y crezca la economía, como en Costa Rica, con unos niveles de pobreza bajos y con una gran hay desigualdad, pero hay un Estado muy fuerte que resuelve lo social y menos desigualdad. Entonces, si uno se queda en esa promesa, vendrá inversión extranjera, crecerá la economía, pues es la misma que escuchamos cuando el TLC con Estados Unidos, México, Panamá, Taiwán, Europa, la misma que escuchamos con la dolarización, es lo mismo y seguimos igual. Yo creo que el presidente sabía que nada de eso iba a ocurrir. Aquí lo que hay es un intento, para mí, de vender al presidente como una persona moderna en el mundo, aquí. Aquí nadie habla de Bitcoin, pero digamos en el exterior ha tenido cierto impacto. Primer país que lo adopta. Y aquí, promesa. Pero acaba de salir la encuesta, las últimas encuestas, y el 90% dice que no sabe nada de Bitcoin en el interés. César. Porque además la gente no va a andar apostando con eso, si sube y baja. Claro. Sí. César, solo para cerrar, porque me voy a quedar sin tiempo, y es muy importante todo lo que nos está contando, porque sabemos tan poco en realidad de lo que pasa en El Salvador. Vos sabés que lo que llega es la información sobre las cárceles. Vos sabés que, es más, Bukele tiene muchos fanáticos fuera de El Salvador que no saben exactamente qué está pasando, pero la situación económica y sobre todo la calidad de vida del salvadoreño no ha cambiado con este gobierno, o sea, la situación sigue siendo la misma. Hay empeoramiento en el tema de pobreza y en el tema de salud. Las demás variables sociales siguen igual. El analfabetismo sigue en 10% como estaba en el 19. La inmigración ha crecido un poco. Hay problemas en salud, ha aumentado las enfermedades prevenibles. El dengue, chikungunya, neumonía, todo eso se está disparando. Y la pobreza, el dato que hay en 2019, cuando la encuesta de hogares que se hizo en el gobierno de Bukele, y la encuesta del 21, no hay datos del año 2022. La pobreza subió 1.1%, sobre todo la pobreza extrema. Y la economía tiene un desempeño muy pobre, poco crecimiento económico y mucha inflación. La economía no va bien. Y este año ya los primeros meses muestran una caída de las exportaciones de 4%, con una inflación que apunta a llegar a 7%. Entonces, por ahí no hay mejoría. Y la deuda pública ha aumentado en 5.200 millones. Es decir, estamos en un país donde crece la deuda pública y crece la pobreza. Claro, aquí hubo una pandemia en el 20, hay una problemática internacional, pero hay otros países que están creciendo más y están bajando la pobreza. El Salvador nos muestra mejoría ahí.
Aquí donde se ve que ha bajado, ha habido algunas mejorías en los homicidios por el plan de seguridad, que tampoco es claro lo que está detrás de ese plan. Si es realmente un plan para controlar a los grupos criminales o si hay un acuerdo con ellos para que bajen los homicidios a cambio de empleo público. Muchas de esas cosas se sabrán después. César, realmente ha sido sumamente importante, digamos, esta conversación. Tenemos un poco más datos de lo que está pasando en El Salvador y bueno, queda claro que esta historia que algunos estaban todavía, inclusive acá en Paraguay tan lejos, ¿verdad?, hablando de la importancia de usar la criptomoneda, queda como lo que muchos economistas decían, es un blef. O sea, esto no pasa de discurso político. Muchísimas gracias, César. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de expresar estas opiniones. Todas las cifras que di son oficiales del Banco Central, de la Dirección de Estadística y Censo, y de inversión extranjera son de la CEPAL. Muchísimas gracias, César Villalona, digo bien, desde El Salvador, para tener un poco una información más precisa, porque se habla mucho del Salvador. Gente, hay fanáticos en Paraguay de Bukele. Bueno, y ahí están los datos. Es un país en donde aumentó el endeudamiento, aumentó la pobreza, se habló de la criptomoneda, nunca existió tal cosa, es decir, en realidad fue un banco que compró las criptomonedas, las repartieron entre, digamos, la gente de menores recursos, se usó de manera rápida, volvió otra vez al propio banco. Hay temor de que esas criptomonedas las estén comprando para lavar dinero. Y bueno, y este es el escenario. El Salvador está en los peores lugares en América Central e insular en muchos de los datos que él estaba aplicando. Crecimiento económico, distribución de la riqueza. A veces no todo lo que brilla es oro. Gracias por la sintonía. Que tengan todos un feliz resto de jornada.